Bueno, para dar continuidad con el segundo trabajo de probabilidad estadística, vamos a primero contestar las preguntas. La primera es cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. La prueba de hipótesis es un procedimiento fundamental en la inferencia estadística que se utiliza para tomar decisiones sobre una población basándose en la información obtenida de una muestra. Se construye siguiendo una serie de pasos y tiene como objetivo determinar si hay suficiente evidencia estadística para rechazar o afirmar una hipótesis inicial. Primero los pasos son formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, establecer el nivel de significancia, seleccionar el estadístico de prueba apropiado, formular la regla de decisión, recopilar datos de la muestra y calcular el valor del estadístico de prueba, tomar una decisión y formular una conclusión en el contexto del problema. Segundo, ¿en qué consiste un análisis de correlación? La correlación estadística es una herramienta muy valiosa para interpretar problemas de la vida real de diversas maneras, ya que permite identificar y cuantificar cómo se relacionan diferentes aspectos de nuestro entorno. Primero se hace una identificación de posibles relaciones causa-efecto, después una predicción y pronóstico, después una evaluación de políticas e intervenciones y por último identificación de riesgo y de oportunidades. Eh, Formule una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. La hipótesis es una menor resistencia a la comprensión del suelo en los puntos de apoyo del edificio. Se asocia con una mayor probabilidad de colapso estructural. Esta hipótesis se basa en el principio fundamental de la ingeniería civil, de que el suelo debe tener la capacidad portante suficiente para soportar las cargas impuestas por una estructura. Después es realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay una evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis que se planteó anteriormente. La formulación de la hipótesis, primeramente la hipótesis nula, es no existe una diferencia significativa en la resistencia a la compresión del suelo entre los puntos de apoyo del edificio colapsado y la resistencia típica del suelo en la zona. La hipótesis alternativa es la resistencia a la compresión del suelo en los puntos de apoyo del edificio colapsado es significativamente menor que la resistencia típica del suelo en la zona. Esta es una prueba de una cola basada en nuestra hipótesis. Nivel de significancia, pues realmente no podemos establecer un nivel de significancia específico, sino un contexto de decisión particular. Sin embargo, pues en estos estudios de ingeniería los valores comunes son de 0,05 o 0,01. Para este caso asumiremos el 0,05 en este ejercicio de datos disponibles y estadísticos para la prueba. Tenemos los valores, los siguientes valores de la resistencia a la compresión del suelo en megapascales, medidos en diferentes puntos del terreno donde se encontraba el edificio. Los datos son 12,5, 14,2, 10,8, 11,9 y 13,6 megapascales. Pues no sabemos cuáles son esos valores correspondientes directamente a los puntos de apoyo del edificio. Tampoco tenemos resistencia típica del suelo en la zona como un valor único para comparar. Debido pues a esta falta de datos específicos y un grupo de control, no podemos calcular un estadístico de prueba formal. La regla de decisión conceptual, si los valores de resistencia del suelo en los puntos de apoyo del edificio colapsado fueran significativamente menores que los valores generales medios en la zona, y esta diferencia fuera estadísticamente improbable bajo la hipótesis nula, entonces rechazaríamos la hipótesis nula a favor de la alternativa. Análisis conceptual. Los valores de resistencia del suelo que tenemos varían entre 10,8 y 14,2 megapascales. Si los puntos de apoyo críticos del edificio colapsado hubieran tenido valores cercanos al extremo inferior de este rango, em, esto podría sugerir una menor resistencia en esos puntos cruciales.
Sin embargo, sin saber qué valores corresponden a los puntos de apoyo y sin una comparación con un suelo típico de la zona, es difícil sacar conclusiones definitivas. La decisión conceptual y con limitaciones. Con los datos limitados disponibles no podemos realizar una prueba de hipótesis estadística formal. No tenemos información suficiente para identificar la resistencia del suelo en los puntos de apoyo del edificio colapsado ni para comparación con una muestra representativa de la resistencia del suelo de áreas colapsadas de la zona. La conclusión es basándonos únicamente en los valores de resistencia del suelo proporcionados para la área general del edificio, no podemos determinar si hay evidencia estadística suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis de que una menor resistencia al suelo se asocia con el colapso. Eh, Calcule el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Con los datos que tenemos que nos dieron, resistencia a la compresión del suelo y la profundidad del nivel freático, el paso uno es calcular las medias. Como nos damos cuenta, las medidas dan para la resistencia a la compresión del suelo es 12,6 y la media para la profundidad del nivel freático es 5,58. El paso 2 es calcular las desviaciones de la medida para cada variable y sus productos. Así nos da la tabla con los valores que tenemos. El paso 3 es sustituir los valores desde la fórmula de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación nos da un valor de 0,9106. El coeficiente de correlación entre la resistencia al suelo y la profundidad del nivel freático es aproximadamente 0,91. Este valor está muy cerca de 1, lo que indica una correlación positiva fuerte entre las dos variables. El cuarto punto es evaluar la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y coeficiente de correlación. Como calculamos anteriormente, el coeficiente de correlación de Pearson entre la resistencia del suelo y el nivel freático es aproximadamente 0,91. Eh, la fuerza de la relación es un valor de 0,91, muy cerca de 1. Eso indica que una fuerza de correlación muy alta. Los puntos en el gráfico de dispersión deberían estar bastante agrupados alrededor de una línea recta. La dirección de la relación, el signo del coeficiente es positivo. Esto indica una dirección positiva de la relación. A medida de la profundidad del nivel freático aumenta la resistencia del suelo, también tiende a aumentar y viceversa. El quinto punto es evaluar si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terrenos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Pues teniendo los datos de magnitud y ubicación de terremotos y el número de réplicas dependiendo de cada terremoto, podemos usar una medida estadística como el coeficiente de correlación de Pearson para cuantificar la relación lineal entre las dos variables, magnitud y número de réplicas. La fórmula para la razón, para la relación de Pearson es la siguiente, donde X sub i representa la magnitud de cada terremoto, X es la magnitud media, Y sub i representa el número de réplicas por cada terremoto, Y es el número medio de réplicas y el N es el número de puntos de datos que tenemos, en este caso son 5. Para calcular el coeficiente de correlación, entonces las magnitudes de X sub i es 5,4, 4,8, 6,2, 5,9, 4,5. La magnitud media, la magnitud media tenemos que nos da un valor de 5,36. El número de réplicas en Y sub i es 23, 17, 21, 19 y 15. Y el número promedio de réplicas es igual a 19. Reemplazando los valores en la fórmula de correlación, nos da un valor de 0,76. En conclusión, pues esto no es suficiente evidencia estadística para concluir que existe una correlación lineal significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas, ya que no contamos con muchos datos.
Muchas gracias.